Muy bien. Buenas noches. El día de hoy tenemos la última sesión del seminario 2020 del Seminario de Teoría del Derecho de la Asociación Costarricense en Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. Este año lo dedicamos a estudiar la idea según la cual el derecho es una cierta entidad social que posee intrínsecamente una pretensión de autoridad, así como las consecuencias que tiene el asumir esto en el panorama general de tan importante institución social. Realizamos esta investigación mediante el estudio pormenorizado del libro La ley es la ley, autoridad e interpretación en la filosofía del derecho de Andrés Roller, que acá tengo un ejemplar y que fue bestseller en Argentina. Pues bien, hoy cerramos el seminario por todo lo alto, pues contamos con la presencia justamente del profesor Rosler, quien es catedrático en Filosofía del Derecho por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho por la Universidad de Oxford. Me gustaría decir dos cosas antes de darle la palabra al profesor Rosler. Se trata de dos puntos teóricos sobre la obra en cuestión que leímos, o para ser más exacto, dos puntos metateóricos. Lo primero es mencionar el presupuesto sobre el estatus, o un presupuesto sobre el estatus teórico de la obra que yo considero presente. Según señala el autor, el libro es introductorio y en efecto, en ese sentido se puede tomar y ser provechoso, en especial para entender algunas discusiones de la filosofía anglosajona contemporánea. Por otro lado, aunque en ocasiones se señala en la obra que aquello sobre lo que se está trabajando es sobre el concepto del derecho, creo que ha de tenerse en cuenta que el objetivo de la obra no es meramente clasificatorio y por ello su corrección no debe ser evaluada meramente en tanto su potencial instrumental para distinguir diversas clases de hechos. En efecto, en diversos pasajes uno nota que lo que se está presentando no son conceptos bajo los cuales podría caer cualquier realidad institucional. Pareciera, en cambio, que el derecho como sistema institucional con autoridad es una realidad social contingente, una realidad que puede existir y dejar de hacerlo en los términos en que se presentan en el libro. Es más, tengo la impresión que este es un libro político polémico, en un sentido que quizás podría haber defendido o ser defendido por el filósofo de cabecera de Roller, quien es el conocido pensador conservador Carl Schmitt. No quiero decir, obviamente, que el derecho para Roller sea polémico o su aplicación sea polémica, que es justamente lo contrario a lo que Roller está intentando decir. Aludo aquí al estatus teórico del modelo que Roller nos presenta sobre el derecho. Por lo demás, es cierto que se trata de un libro que también nos da un modelo para entender la estructura y condiciones necesarias de la realidad institucional que es el derecho. Sin embargo, al mismo tiempo, y este es el punto clave, entiende que el que sea esa la forma de la realidad institucional que debe existir es un asunto tanto contingente como polémico. Por lo demás, me parece que Roller no esconde esto, pues la obra concluye localizando la institucionalidad que describe el iuspositivismo, defendido por Roller, en el contexto de su función y de sus razones políticas. Específicamente, concluye señalando los problemas fundamentales que viene a resolver la institución social autoritativa que es el derecho. Bien, lo segundo que quiero decir es esto, y con esto cierro. Es un asunto abierto, obviamente, y esto lo debatimos. Si puede existir en las actuales condiciones fundamentales de nuestra vida política y social esa institución presentada por el iuspositivismo, esa forma de derecho. Entiendo que Roller también reconoce este punto. Puedo estar equivocado, obviamente. De ser el caso que la suerte está echada y la realidad institucional que propone el iuspositivismo está destinada a desaparecer, obviamente la obra que estudiamos aún así nos permite entender cómo estaba formada, el papel que tenía la autoridad
en su estructura esencial y las razones políticas que justificaban su defensa. Bueno, lo que haremos a continuación es esto. El profesor Roller nos brindará una presentación de sus ideas durante un periodo de 20 minutos. A inmediata continuación, las personas integrantes del seminario y cualesquiera otras que hoy nos acompañen tendrán oportunidad de realizar las consultas, comentarios y críticas del caso. Les pido, eso sí, que por favor mantengamos los micrófonos apagados y las cámaras encendidas en la medida de lo posible, pues me parece mucho más amigable poder ver a las personas, al menos. Asimismo, bueno, ya les comenté que la actividad está siendo grabada. Perfecto, entonces le cedo la palabra al profesor Rosberg. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a participar y muchas gracias por la tan interesante introducción que hiciste, que quizás después podamos hablar de ella. Se me ocurrió, para no repetirme tanto, no hablar tanto del libro, sino mencionar un par de cosas que en el libro tanto no planteo. Por un lado, la idea de que el positivismo... Bueno, el primer punto sí está en el libro. El positivismo es acusado de ser demasiado puro, pero a la vez, de eso un poco en el libro hablo, cuando al final, en el capítulo sobre filosofía política, muestro que en realidad el positivismo es un proyecto teórico y político en el fondo, hay una filosofía política detrás. Y además a la vez decía, el positivismo es acusado de ser demasiado impuro, de estar contaminado, de tener demasiada política, por así decir, a tal punto que fue la filosofía del derecho del nazismo. Entonces, quisiera hablar un poco, menos en realidad, sobre la pureza del positivismo y después hablar un poco de la contaminación o impureza del positivismo. Sobre la pureza, se suele asociar al positivismo con Kelsen, que por supuesto se caracterizaba por defender una así llamada teoría pura del derecho. Sin embargo, positivistas como Bobbio, con mucha razón, sostenían que en realidad el positivismo tiene varios flancos o varias dimensiones. Una es la dimensión conceptual, es un método, una manera de estudiar el derecho, pero a su vez es una teoría de la legalidad, de cómo se crea el derecho, que también tiene pretensiones descriptivas, y finalmente es una teoría, o mejor dicho, una ideología. Y de ahí la idea del así llamado positivismo ideológico, que me parece mejor, para evitar la connotación negativa que tiene esa expresión, hablar de positivismo normativo. Y en el libro, la tarea del último capítulo, la conclusión en realidad, es mostrar la filosofía política que subyace al positivismo. En el libro no hablo tanto de Bobbio, sino que preferí, más no sé si lo menciono, me pasé al pasar, o hablando de positivismo ideológico. Preferí hablar de Hobbes, que es un positivista de la línea fundadora, y que creo que se defiende bastante bien él, que además es un muy buen ejemplo del proyecto político del positivismo. La idea es, la teoría del derecho del positivismo está pensada para el Estado, es la filosofía del derecho del Estado, por eso cree que el Estado es el creador principal, fundamental del derecho, y en última instancia en realidad es el único. Y eso a su vez obedecía a la necesidad primero de terminar, de canalizar, moderar, y si se puede, eliminar la guerra civil, en el caso particular europeo de mediados del siglo XVI hasta el siglo XVII, la guerra civil de religión. Ese era el métier principal del Estado, y por eso la filosofía política del derecho de Hobbes tiene esa forma. Después eso se pudo adaptar fácilmente a la filosofía jurídico y política de la burguesía, la misma teoría de la soberanía estatal, dada su carácter abstracto, formal, parecía hecha a medida para la democracia liberal burguesa. La idea del poder constituyente,
la necesidad de darle contenido al derecho según cierta forma, según ciertas reglas. Por eso Hobbes fácilmente se transformó, fue leído de hecho por Ferdinand Tönnies, por ejemplo, por el mismo Carl Schmitt, por el mismo Bobbio, de hecho, cuando hace la reseña del libro de Hobbes sobre Schmitt en el 39, decía, fue considerado un precursor de la filosofía del derecho ilustrado y por lo tanto del positivismo liberal. Esto es algo que quizás se perdió, pero hasta no hace mucho era obvio, al menos entre los que se dedican a la historia de las ideas políticas. Quizás los filósofos del derecho no son tan conscientes de ese punto. Y yendo al positivismo ideológico, que yo sepa, no hay nadie que defienda esa posición. En el libro doy el ejemplo de San Pablo cuando dice todos los poderes son de Dios, así que obedezcamos u obedezcan a los poderes, que es una manera de obedecer a Dios. Si es que San Pablo quiere decir eso, es decir, si es un positivista ideológico, creo que se debe a que él tiene en cuenta, está esperando literalmente el segundo advenimiento. Él está más preocupado en hacer las valijas, dado que el fin del mundo se acerca, o el advenimiento, el segundo advenimiento es inminente, que en discutir si hay que obedecer o no. Así que el positivismo ideológico en todo caso tiene sentido, irónicamente, en caso de un acontecimiento salvífico, o de otro mundo, se refiere a otra dimensión. No es relevante entonces para los que todavía vivimos en estas condiciones, en el mundo sublunar, o antes del advenimiento precisamente, mientras no tenga lugar la redención, o el fin de la historia, como lo querramos llamar. Esto respecto a la pureza del positivismo. Algunos creen que Kelsen es el positivismo, o es el único positivismo que puede haber. Bueno, se pierden de vista que en realidad el positivismo existió antes que Kelsen, hay un positivismo en línea fundadora del que deriva Kelsen. Y después está el otro extremo de creer que el positivismo, y de hecho vuelvo al positivismo ideológico, no es que sea puro, sino que quizás se presente como puro, pero es el peor escenario, en realidad está completamente contaminado de política, a tal punto que fue la filosofía del derecho nacional socialista. Y esto francamente es extraordinario porque, volviendo a Schmitt, Schmitt deja claro en su época polémica, si quieren, o nazi directamente, en 1934 escribe precisamente en ocasión del advenimiento, bueno, hablando del advenimiento, de la llegada al poder de Hitler, dice, Hegel ha muerto, con lo cual lo que quiere decir es que el Estado ha muerto y por lo tanto la filosofía del derecho del Estado, que era el positivismo, es enterrada con Hegel, con Hobbes y precisamente con el Estado. La idea del derecho como legalidad. El nazismo viene a ser un movimiento que combina al pueblo y el Estado, es cierto, pero la idea de movimiento va en contra de la idea del Estado. El Estado en todo caso queda subordinado al pueblo, al movimiento y por supuesto al partido. El institucionalismo, de hecho, que defiende Schmitt, el orden concreto, hace que el Estado sea una institución más, pierde el lugar preponderante que tenía en la teoría positivista, al menos en el positivismo normativo. Otro punto es cómo hace Schmitt para reconciliar su defensa del institucionalismo con el nazismo, pero bueno, ese es un problema de Schmitt, no del positivismo. Y el propio Schmitt, en el ensayo sobre Hobbes, menciona que, de hecho es bastante revelador que él elija a Hobbes, un filósofo inglés, al cual lo considera precursor del positivismo liberal, decía que lo elija en el año 38 para escribir una monografía en medio del apogeo del nacionalsocialismo. En esta monografía dice él que Hobbes presenta al Estado como el arma a utilizar en contra de las corporaciones, de los poderes indirectos que quieren aprovecharse de lo político sin asumir la responsabilidad. Y por supuesto no solo recupera la idea del Estado como la institución o la corporación en contra de corporaciones indirectas, que originariamente eran las medievales, sino que además concentra la creación del derecho y la violencia, el monopolio sobre el uso legítimo de la violencia. Y de ahí el famoso grito de guerra de Alberico Gentili, que de hecho fue profesor de Hobbes, se cree que Hobbes iba a las clases
de Gentili, que era un italiano protestante exiliado en Inglaterra, el primer profesor de Derecho Civil de Oxford, decía su grito de guerra era "cállense teólogos, silete teologi en asuntos ajenos". Entonces, el nazismo en realidad es exactamente lo contrario, es completamente incompatible con el positivismo. Van Reuters lo muestra claramente. El nazismo detestaba la legalidad y el positivismo le sonaba too Jewish, precisamente, entre otras cosas porque lo equiparaban con Kelsen. Freisler, el famoso jurista, el presidente del Volksgericht, le atraía al common law precisamente debido a que no era la práctica social que inspiraba al positivismo, dado que el positivismo gira alrededor del Estado, sino que en todo caso le interesaba la flexibilidad del common law, su carácter antiformalista, yo casi diría dworkiniano. La idea de interpretación era clave, como también dice Reuters. Usaban el derecho viejo, casi no crearon nuevo derecho, no sancionaban muchas leyes, usaban el derecho en general de Weimar, salvo, bueno, leyes excepcionales, por supuesto, como la de Nuremberg. Decía, usaban el derecho viejo, el de Weimar, y lo interpretaban a la luz de los principios nacionalsocialistas. Y, bueno, para no insistir con el libro de Hobbes, voy a mencionar una reseña que hace Otto Koellreuter, un famoso profesor de derecho nazi, sobre el libro de Schmitt sobre Hobbes. Lo cito a Koellreuter: "La concepción del Estado de Hobbes no tiene nada más que decir a nuestro tiempo. El Renacimiento Hobbes no corresponde al pensamiento político de nuestros días. Autoritas non veritas facit legem", y explica Koellreuter, "solo el poder del Estado es legislador, el derecho es solo el derecho positivo puesto por el Estado. De este modo, todas las fuentes más profundas de la vida del pueblo quedan sepultadas y pierden todo su sentido". Es decir, Koellreuter está diciendo, ¿para qué necesitamos ahora un libro sobre Hobbes, dado que Hobbes representa el positivismo liberal? Para no meterme con Hegel, que pobre también fue asociado con el nazismo, cuando si hay algo que Hegel no era, era völkisch. En todo caso, el pueblo lo quería limitado, subordinado al Estado, estaba en contra del poder constituyente precisamente porque le sonaba demasiado popular. Y quisiera dar dos ejemplos que da Stolleis, o citar dos pasajes de la historia del derecho público alemán de Stolleis, donde muestra por qué obviamente los nazis no podían ser positivistas. El primer texto es: "Quien ponía la norma jurídica en el centro y recurría al pensamiento de la comunidad solo subsidiariamente, a los ojos de los activistas nacionalsocialistas, era un liberal enmascarado que en el fondo quería aferrarse al viejo derecho". Y el segundo texto, segundo pasaje que quisiera citar, se refiere al antipositivismo alemán, federal alemán de la posguerra. Lo cito Stolleis: "Como la doctrina constitucional de la República Federal temprana se pensó a sí misma como decididamente antipositivista y siempre explicó que el positivismo arrastraba la culpa de la perversión del derecho nacional socialista", que es de hecho el título del libro de Reuters, la perversión del derecho, sigo citando, "el buen antipositivismo continuó de modo ininterrumpido. El orden de valores de la ley fundamental, que posibilitó el contacto con los valores suprapositivos y entonces nuevamente infiltró puntos de entrada en el derecho válido, pareció garantizar un futuro democrático y conforme al Estado de Derecho. Que los nacionalsocialistas y sus constitucionalistas también se presentaban como decididos antipositivistas y asimismo hablaban de puntos de entrada, pareció ciertamente como un desarrollo colateral marginal, si no es que esta circunstancia fue directamente reprimida". En realidad, es curioso, los positivistas, desde que se levantan hasta que se van a dormir, tienen que explicar que no tienen nada, que no tuvieron nada que ver con el nazismo,
Y los antipositivistas, a pesar de que la filosofía del derecho nazi fue antipositivista, jamás tiene que dar explicaciones, al contrario. No estoy diciendo ahora que los antipositivistas son nazis, pero sí estoy diciendo algo que es obvio. Los nacionalsocialistas no eran positivistas, eran antipositivistas. No sé si a esta altura no les deseo a los antipositivistas que tengan que dar explicaciones de malvado que soy. Yo diría, ahora yendo a la introducción, y para terminar con esto, mi introducción a su vez, yo no diría que el positivismo haya muerto. Yo creo que la manera en que explica al derecho el positivismo no puede morir. Los propios antipositivistas, cuando hablan de la respuesta correcta o de la tesis de la corrección, de la interpretación en su mejor luz, cuando encuentran resistencia, cuando no pueden persuadir a los que participan en un caso judicial o que no están de acuerdo con ellos o con la decisión de este juez antipositivista, en última instancia terminan diciendo, muy bien, ustedes no estarán de acuerdo, pero los jueces somos nosotros, con lo cual es una forma de positivismo judicial, o una forma, si quieren, de positivismo encubierto. No se puede ocultar la autoridad en derecho. Quizás la podemos quitar la autoridad del momento de aparición o de creación, el momento constituyente, se puede desplazar al momento legislativo, y finalmente va a emerger, si tratamos de ocultarla en los dos primeros momentos o a lo largo del camino, va a aparecer al final, cuando en un caso judicial los jueces terminan diciendo, precisamente la sentencia es yo soy juez y ustedes me tienen que obedecer. Creo que ese es el fuerte del positivismo, que muestra sus cartas, sostiene que en el fondo el derecho no puede quedar subordinado a consideraciones morales o políticas. Eso, por un lado, es cierto, era parte de un proyecto, pero además, en el fondo, es una cuestión conceptual. Tarde o temprano, hay alguien que toma una decisión y lo vamos a tener que obedecer. Creo que esa es la manera en que un positivista se puede defender de la muy buena objeción. Alguien dirá, libros de esta clase son como una historia del derecho, cómo era el derecho en una época, y quizás quisieron hacer teoría en su momento, pero hoy solo celebren como una genealogía o como una historia. Me parece que el positivista puede defenderse diciendo, quizás cuenta una historia este libro, pero además cuenta un ingrediente de toda forma de derecho en tanto que tal. No veo cómo evitar la idea de autoridad. Muchas gracias. Bueno, excelente. Gracias, don Andrés. Ahora vamos a participar, voy a abrir el periodo de participación. Les voy a pedir, por favor, que quienes deseen participar levanten la mano virtual o en su defecto hagan la mano así para que yo los vea y se esperen a que yo les dé la palabra. Les pido sean puntuales, ¿verdad? En los comentarios y preguntas, de forma tal, debido a que pues el avance del tiempo es inexorable y es preferible que la mayor parte de nosotros puedan participar. Y finalmente les pido que se presenten cuando digan su nombre. Perfecto, entonces ya Sebastián Chavarría tiene levantada la mano, así que le pido por favor participe. De Honduras, Sebastián. Doctor Rosler, mucho gusto, es un placer, un honor. Muchas gracias, fue una experiencia muy gratificante la lectura. Tuvimos muchísimas discusiones, ¿no? Y una de las cosas que yo justamente traía a colación constantemente era que ese último punto que usted tocó, ¿verdad? De que la autoridad en algún punto se mueve, ¿verdad? Por ejemplo, hacia las personas de los jueces, ¿no? Y es una de las razones por las que, dicho sea de paso, yo adopto el positivismo, pero esta idea no debilita a su vez la idea de que la autoridad está en la ley. Digamos, esa es un poco mi inquietud, pues, porque el argumento del libro, por lo menos hasta donde entendí, la fuerza estaba puesta en la idea de que la autoridad está en la ley.
¿verdad? Y me parece que aceptar luego de que, bueno, sí, la autoridad se va a correr, por ejemplo, las personas de los jueces, y aún así se sigue siendo positivista, me parece que debilita este segundo punto atinente a la ley. Le agradezco muchísimo y bueno, he tratado de ser puntual tal como el colega Alejandro ha solicitado. Respondo entonces. Sí, creo que puede adelante Sí, responder. sí. Muchas gracias. Es que es cierto, el título del libro quizás se engaña y uso la frase en el sentido estándar, que es bastante extenso. Cuando hablo de ley, cuando usamos el eslogan, la ley es la ley, lo que estamos tratando de decir es que, en este caso, en sentido estricto, la ley tiene autoridad, pero a su vez la ley o la legalidad se refiere al derecho en general. Es el propio derecho el que sostiene que la autoridad figura, como decís vos, en la ley o en su origen, pero el propio sistema jurídico tiene pensado, dispone una institución a la cual le otorga la última palabra dentro de ese sistema. Y a veces tenemos que tolerar grandes errores cometidos por esa institución, precisamente debido a que esta última institución cuenta con autoridad. No hay otra manera de hacer valer el origen del derecho o el punto creativo o la primera gran decisión del derecho. Entonces yo me aprovecho de la ambigüedad, si se quiere, de la expresión. Pero lo que el libro quiere defender es la autoridad, no tanto la ley. Y por eso, si recuerdo bien, cuando hablo del interpretativismo, muestro que en realidad los interpretativistas son positivistas judiciales, no existe el antipositivismo, no puede darse el lujo de deshacerse de la autoridad siempre y cuando existan desacuerdos jurídicos. Con lo cual, la propia premisa del antipositivismo muestra que el antipositivismo no puede tener éxito, dado que el antipositivismo, irónicamente, se nutre de ese desacuerdo. Entonces, el derecho, por un lado, selecciona un punto de creación, que es el que debe tener autoridad si todo sale bien, pero dado que somos seres humanos, necesita una instancia de aplicación a la cual le concede la última palabra. Y no porque sea correcta, sino que es la institución que tiene la última palabra la que vamos a considerar como si fuera correcta. Pero otra vez la corrección es interna, no viene de afuera. Bien, perfecto. Federico de Facio, adelante. Hola, gracias. Bueno, yo soy Federico de Facio, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. Un gusto, profesor Rosler, muy interesante la exposición. Tenía una consulta sobre la idea del positivismo judicial. Básicamente me interesaba saber si lo había discutido, lo había confrontado con dworkinianos, porque esa idea, ¿no? Porque imagino que un dworkiniano, si bien no soy especialista en Dworkin, me imagino que ¿qué responderían? Responderían algo Pero así yo como... tampoco, así que... Ah, bien. Imagino que un dworkiniano diría, bueno, así como las leyes son derrotables y no se ajustan, si no son coherentes con esos principios que justifican a la práctica, lo mismo pasaría con los precedentes. Es decir, los precedentes serían tan derrotables o tan débiles o tendrían tan poca autoridad como la ley. Da la sensación que ellos defienden rechazar totalmente la idea de autoridad y no desplazarla, pero esa simplemente imaginaba qué dirían ellos y preguntarle qué respuesta le daría. Gracias. No, gracias a vos. De mi experiencia con dworkinianos en general, yo he notado no solo que no... Si un dworkiniano termina reconociendo que la autoridad está solo que se desplazó, entonces no es dworkin, tiene este problema, que deja de ser dworkiniano o deja de ser antipositivista. Y que de hecho se conecta con el otro punto que iba a ser, que los dworkinianos, yo no sé si están tan acostumbrados iba a decir a leer a Dworkin, a reconocer lo que dice Dworkin. Porque llama la atención que alguien diga que la interpretación es permanente, que la interpretación es valorativa y que finalmente los jueces son coautores de una novela en cadena. La verdad, es un paquete difícil de defender.
volviendo al punto sobre los dworkinianos y el positivismo judicial, si ellos sostienen que a veces los precedentes cambian o dejan de ser precedentes, la pregunta sería muy bien, ¿y a qué se debe eso? Y a que la institución encargada precisamente de aplicar el derecho dice, bueno, y ahora vamos para otro lado. Pero la respuesta es institucional y se debe a que es un juez. Con dworkinianos he tenido conversaciones en las que creen que antes de que opere un tribunal, una disposición puede ser relevantemente inconstitucional, una especie de control, no sé cómo llamarlo, popular de las normas. Es decir, popular quiero decir institucional, porque puede haber una institución popular, puede haber, no sé, en Atenas había un tribunal popular, en cuyo caso yo sería el primero, como positivista que soy, decir, bueno, pero eso en realidad es agua para el molino del positivismo. El tribunal cambió de opinión. Entonces también noto que algunos dworkinianos son preinstitucionales, creen que antes de que intervengan las instituciones dispuestas por el derecho vigente, una norma puede ser inconstitucional, porque se reúne suficiente gente en la calle que en general piensan como el dworkiniano en cuestión, porque muy pocas veces he visto a un dworkiniano reconocer que los que no están de acuerdo con su ideología tienen razón al declarar inconstitucional o constitucional, para el caso, una disposición. El antipositivismo tiende a camuflar la teoría política y moral y mostrarla, disfrazarla como si fuera teoría como si fuera derecho. Ese es otro de los peligros del dworkinianismo o antipositivismo. Se supone que un positivista está en mejores condiciones de reconocer la verdad. Me resulta horrorosa esta decisión o esta disposición, yo jamás lo hubiera hecho, es como tomar aceite de ricino con la nariz tapada, pero es derecho. Ojo, pero quizás sea mi experiencia personal y no quiero usar mi experiencia personal como ejemplo. Pero en todo caso creo que el positivismo está mejor preparado, eso es parte del proyecto, separar la autoridad del derecho de consideraciones morales y políticas. El positivismo duerme de noche porque lo que dice en esos casos es, bueno, eso es derecho, pero hay que desobedecerlo. No llamemos a eso interpretación. Por eso mantenemos la conciencia más o menos apaciguada o tranquila. Pero al menos no confunde y no es políticamente tan peligroso. Bien. Bueno, no veo en este instante, así que voy yo a aprovechar a preguntarle algo, don Andrés. ¿Qué pasa con la comprensión premoderna del derecho, para la cual justamente la idea de aplicar con autoridad una norma no existe, ¿verdad? Y el propio diseño institucional parece estar estructurado para ello. ¿Qué pasa ahí? ¿Es meramente una comprensión inadecuada de lo que ya existe? ¿O acaso existía algo en el mundo premoderno que ya no existe en el mundo moderno? Y en ese caso, ¿por qué? Esa es mi consulta. Sí, yo respondería que el positivismo es una teoría del derecho datada, que tiene la marca en el orillo, corresponde a cierta época, no es una teoría universal, no hace falta que lo sea en realidad. Por lo tanto, puede ser que en su momento, en la Edad Media, supuestamente, el derecho no pretendía tener autoridad porque había semejante homogeneidad en los principios y en los valores que aparentemente no había autoridad. Entonces, una manera de responder el punto sería decir, sí, en cierta época, y por eso no había positivismo además. Por eso el positivismo surge, los padres fundadores, los orígenes del positivismo se remontan hasta el siglo XVI, que reveladoramente coincide con la crisis de la cosmovisión medieval, donde el catolicismo deja de ser el genérico y se transforma en una marca. Eso no es casualidad que los juristas modernos aparezcan en ese momento.
O la otra manera de responder el punto es decir que en realidad, incluso en esa era de oro de la homogeneidad, o esa era de oro, era aparentemente homogénea porque hasta el propio catolicismo, que tenía sus reglas o principios y valores que se caracterizaban por su contenido, el catolicismo tenía una forma política bastante clara. Hay una institución, si hay algo que caracteriza al catolicismo, es la necesidad de la mediación institucional. Con lo cual, el catolicismo no supone semejante homogeneidad. En todo caso, es una homogeneidad que se logra gracias a la mediación institucional. Es el protestantismo el que supone que se puede lograr esa homogeneidad sin mediación institucional. Con lo cual, yo diría que el positivismo tiene mucho que aprender de la teoría católica o de la teología católica, entre otras cosas debido a que el Estado moderno le roba al derecho canónico su sistema institucional, su sistema normativo, la autonomía de la que se precia la Iglesia, y esto a su vez no es casualidad debido a que la propia Iglesia le había robado el derecho romano secular. Entonces el Estado le roba al ladrón que le había robado a su vez al Estado romano, por así decir. Hay una línea que se puede apreciar, que se puede detectar. Entonces, por un lado, quizás si existiera semejante homogeneidad, sí, no hace falta autoridad. Somos todos peronistas, aunque de hecho el peronismo también es una frase en realidad, un modismo local. O no es que hay semejante homogeneidad, y eso corresponde a cierta época, sino que incluso en la era dorada de la homogeneidad había una institución responsable por esa homogeneidad. Lo que sí llama la atención es que hoy en día el progresismo vaya acompañado, que se cree que es absolutamente la negación de la Edad Media, y se usa medieval como un adjetivo peyorativo para designar todo aquello con lo cual no queremos saber nada, o que hemos dejado definitivamente atrás, o como símbolo del atraso. Es irónico que el antipositivismo, que se considera a sí mismo tan progresista, en el fondo está emulando una idea del derecho tan homogénea con principios y valores que nadie puede razonablemente negar, que en realidad corresponde, como decís vos, a la visión que solemos tener de la Edad Media. Me parece también eso es bastante irónico. Bien. Otro punto que presentó muchísimo debate en nuestras reuniones es más conceptual quizás, es la relación conceptual que existe entre la propiedad de autoridad como propiedad del derecho y la obediencia. Esto genera típicamente mucha o puede generar preocupación, ¿verdad? Si es que acaso lo que se está defendiendo es que el derecho, que aceptar que el derecho tiene autoridad quiere decir, por ende, que debemos todos obedecer. ¿Cuál es la relación de esto quizá? ¿Cuál es la relación entre obediencia y autoridad, según es la visión positivista? Sí, está este problema de cómo los positivistas duermen de noche, ya que hacen tanto hincapié en la autoridad. Ahora respondo esto de la relación entre la autoridad y la obediencia para el positivismo, pero es un problema que tienen también los antipositivistas, que encima esconden la autoridad y la exigen de todos modos y tenemos que obedecerlos. Lo que pasa es que ellos la pasan mejor porque no hablan del tema y hacen hincapié en respuestas correctas, el derecho depende del contenido de las proposiciones, que tenemos que obedecer igual. Volviendo entonces, ¿cómo duermen los positivistas de noche? Primero, el positivismo, al ser la filosofía del derecho del Estado, no hay que olvidar que la obediencia que exige el Estado siempre, desde el comienzo, desde los juristas políticos franceses, desde Hobbes sobre todo, está en el Leviatán, él toma el eslogan de la guerra civil inglesa, y el juramento que exigía la república recién instaurada era obediencia, protección a cambio de obediencia.
Y el propio Hobbes dice, si el Estado no cumple con su parte y no me protege, entonces voy a desobedecer. Por supuesto, tengo que obedecer si todo sale bien, pero obedezco a cambio de algo, obedezco a cambio de un servicio. La idea no es defender entonces la obediencia ciega, que de hecho, que yo sepa, no la defiende nadie. Todo el mundo en todo caso defiende la obediencia, por así llamar ciega, al régimen particular legítimo. Pero entonces no es una obediencia ciega, es la obediencia que tenemos que prestarle a quien precisamente ejerce el derecho legítimamente, o aplica el derecho, o crea el derecho legítimamente. De aquí no se sigue entonces, insisto, en que haya que obedecer siempre, no, y de hecho hay casos en los cuales hasta la revolución está justificada. El problema en todo caso lo tiene el anarquismo, que cree que solo hay que obedecer cuando estamos de acuerdo con la autoridad, en cuyo caso para el anarquismo la autoridad no existe, como dice Hobbes, no es que bueno, no existe legítimamente, no tenemos que obedecer a la autoridad, sino que nos obedecemos a nosotros mismos. Pero esto supone que la acción colectiva es posible, incluso si demandamos unanimidad, o que todos vamos a estar de acuerdo, o tenemos tantos principios y valores, o ciertos principios y valores que permiten la acción colectiva sin reconocer la autoridad de alguien o de una institución. Entonces, por supuesto que es peligroso, hay que tener mucho cuidado, pero es un peligro que hay que correr, y el problema lo tienen los anarquistas, y de hecho los protoanarquistas o paranarquistas, que creen que el derecho nos puede dar respuestas correctas con cuyo contenido todos tendríamos que estar de acuerdo. Al menos el positivismo muestra la autoridad. Y en todo caso la muestra, insisto, para que llegado el caso asumamos la responsabilidad, y los jueces están incluidos, la responsabilidad decía de desobedecer el derecho y no decir que lo estamos obedeciendo o interpretando en todo caso cuando en el fondo claramente nos estamos apartando de él. Es más, hablando de Schmitt o de Hobbes, la autoridad se debe en el fondo a que el desacuerdo es ineliminable y por lo tanto hay autoridad debido a que hay desacuerdos sustantivos genuinos sobre qué hacer. Ese mismo desacuerdo nos lleva a tener que confiar en la autoridad si queremos actuar colectivamente. Pero habrá casos en los cuales ciertas creencias o valores que no estamos dispuestos a conceder o a subordinar en todo caso a la autoridad en cuestión, y en ese caso, bueno, tendremos que desobedecer. Pero la idea misma de autoridad es la otra cara del desacuerdo genuino. Y salvo la excepción de la revolución, la desobediencia, como la querramos llamar, en democracia eso se muestra más claramente. Tenemos que votar debido a que hay desacuerdo, y la autoridad y el desacuerdo son dos caras de la misma moneda, y el positivismo está hecho casi diría a medida, aunque no surgió para eso. Pero se puede, es como la nariz, que creo que cuya tarea evolutiva es la de permitirme respirar, pero ahora me permite apoyar el anteojo, y la verdad parece hecha para eso, pero no, se transformó, se adaptó y puede servir otro propósito, y con el positivismo pasa exactamente eso. Decir que la ley es la ley, como dice, si recuerdo bien el final del libro, también implica decir, dado que quieren tener autoridad, yo ahora lo voy a desobedecer, porque quieren, el derecho pretende tener autoridad, precisamente. Mejor recordarlo a ocultarlo detrás de una respuesta correcta. Ahora, ¿de quién depende? Bueno, la última palabra es nuestra. La autoridad es un hecho que caracteriza a los sistemas jurídicos, y los sistemas jurídicos siempre pretenden ser obedecidos, pero no pueden eliminar nuestro propio juicio, nuestra propia responsabilidad. Eso depende de nosotros, no del derecho. Bien. Don Mario Cunningham tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Mi nombre es Mario Cunningham, yo soy un estudiante doctoral en filosofía en la Universidad Karl Leuven de Bélgica. Esta es la primera vez que me uno al seminario, así que no tuve la dicha por compartir las diferentes discusiones que tuvieron. Dado que mi formación es en filosofía, mi pregunta va dirigida sobre todo a la última sección del libro, a la conclusión. No me quedó totalmente claro cuál es el peligro
que viene acompañado de la visión interpretativista. Y aquí, sobre todo lo que pensaba yo un poco era en el primer capítulo de Justice and Fairness de John Rawls, cuando él menciona que una de las tareas de la filosofía política es ayudar a los ciudadanos a reconciliarse, usar ese término muy hegeliano, reconciliarse con su sistema institucional. Entonces, me pregunto hasta qué punto la discusión de fondo no es también esta idea de pensar que la autoridad, aun cuando se acepte que hay una autoridad y un conjunto de instituciones que están ahí puestas para resolver conflictos, vienen de un cierto consenso traslapado, de un conjunto de creencias, si se quiere, morales, políticas, quizá mínimos, con los cuales estamos de acuerdo, y a partir de ellos entonces podemos entendernos y ver a nuestra sociedad como una sociedad justa en la cual vale la pena vivir, etc. Ese marco era el marco a partir del cual yo entendía, si se quiere, el interpretativismo, y entonces me pregunto, ¿cuál es el problema que hay aquí? Sabiendo claramente que cuando usted comienza a hablar de Hobbes, y claramente A Theory of Justice y la obra de Rawls en general es una respuesta al marco hobbesiano y a Carl Smith. Creo que fue Marta Nussbaum la que decía en un ensayo que A Theory of Justice es una respuesta al Leviatán de Hobbes, o que se puede leer de esa manera. Entonces me gustaría saber un poco, digamos, si Rawls tiene algún rol que jugar en esta situación, y cuál es el peligro que usted está vislumbrando en esto. Gracias. Muchas gracias. Sí, si el interpretativismo lo único que dijera es que el derecho tiene una cultura particular, yo no tendría nada que objetarle. De hecho, el positivismo también cree eso. Todo sistema jurídico, todo derecho es particular, se aplica para cierta clase de gente, cierto grupo, en cierto territorio, y con una cultura particular. Pero la existencia de la cultura común no impide, al contrario, es esa cultura la que reclama o necesita de un sistema institucional que resuelva los conflictos, incluso al interior de esa cultura. Y es la cultura occidental, burguesa, la que necesita del Estado. El problema de Rawls, no sé si es un problema, Rawls no se dedica a la teoría del derecho. Rawls lo que propone son ciertos valores o principios que toda persona razonable deba compartir. Y después el Estado tendrá que aplicar esos principios y valores, pero también institucionalmente puede haber desacuerdos sustantivos dentro del, inclusive en una sociedad donde todos sean rawlsianos, puede haber desacuerdos sobre cómo aplicar los dos principios en cuestiones particulares. Rawls no elimina a la Corte Suprema, al contrario, él quiere que la Corte Suprema aplique los principios de la posición original, así como Hobbes querrá que el Estado aplique los principios de la ley natural. Pero Hobbes no cree que la ley natural es incompatible con el Estado. Es la propia ley natural, los desacuerdos que puede haber al interior de la aplicación de los mismos principios, los que exigen la existencia de un Estado. Ahora, en cuanto a que Rawls es la superación de Hobbes, es curioso porque Hobbes también propone un consenso superpuesto, ciertos principios razonables que ponen el marco precisamente de lo que es un desacuerdo razonable y excluye a los que no lo son. El minimalismo que propone Hobbes, el consenso superpuesto de Hobbes es: Jesús es el Cristo. Dice Hobbes, esto es algo que nadie razonablemente puede negar. Y esto muestra, por un lado, que todo universalismo puede terminar siendo aparente, y segundo, que quizás Rawls también comete cierta sinécdoque. ¿Cuáles son los ejemplos que da Rawls de desacuerdo razonable? Los de él con Kant y con Mill. Por supuesto que hay diferencias entre Kant, Mill y Rawls, pero de afuera parece la diferencia que había entre San Pablo y San Pedro, que es la diferencia que usa Hobbes para decir por qué nadie puede negar que Jesús es el Cristo. Yo entiendo que el cristianismo sea universal, pero sigue excluyendo, y quizás lo mismo pase con Rawls. Los que no son liberales, por definición, no son razonables, entonces. El más político de los liberalismos de Rawls ofrece variaciones del mismo tema, y quizás en el fondo es lo que le suceda, ojo, a toda teoría política. Igual eso ya es otro problema.
toda teoría política, a menos que sea anarquista, dirá, quiero que me apliquen los principios básicos de esta cultura, quiero que como diría Hegel, que se reconcilien con esto. Pero para lograr así toda esa reconciliación, para sostenerla en el tiempo, para resolver conflictos, el propio Hegel reconocía que hacía falta un Estado. Quizás una Corte Suprema interpretativista dirá, ojo, mis sentencias son tales que toda persona razonable las tiene que reconocer. Lo que pasa es que muy pocos tribunales pueden darse el lujo de decir, acepten, reconozcan la autoridad de lo que yo digo, si están de acuerdo conmigo. Lo que sucede en el fondo es que la Corte Suprema interpretó algo y ahora la tenemos que obedecer. No veo cómo escaparle a la discusión, no sé, sobre el aborto. En Estados Unidos el control judicial de constitucionalidad tenía muy buena prensa mientras seguía cierta ideología. Ahora que la Corte cambió de composición, los mismos que cantaban las loas del control judicial ahora quieren quitarle a la Corte, quieren llenarla por un lado con otros miembros de otros jueces, o directamente quitarle a la Corte el control judicial de constitucionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque ahora no solo van a interpretar el derecho de otro modo, quizás devuelvan a las legislaturas estaduales, le reconozcan las criminalizaciones precisamente originarias que declararon inconstitucionales. Y ahí los conservadores, de hecho, me parece hasta tienen la Constitución a su favor. Entonces, el problema con esta clase de teorías es que son teorías que enmascaran, se presentan como teorías del derecho, teorías de la autoridad del derecho, pero en realidad están al servicio de ciertas creencias. Dworkin se defiende diciendo, ojo, no es que yo quiero que mi teoría política se transforme en derecho vigente, por ejemplo, porque no pido que, si bien soy un igualitarista, no pido que el derecho a la salud sea un derecho constitucional. Pero Vermeul, por ejemplo, o un conservador, podría responder, miren, yo no quiero convertir a todo el mundo a mi religión, me resulta suficiente, me conformo con que criminalicen el aborto. Bueno, en realidad, la discusión es si el aborto ha sido criminalizado o no. Y eso es un hecho que se puede constatar. Ahora, si la Constitución contiene o no un derecho al aborto cuando ni siquiera la menciona, eso es convertir a la Corte, o a la Constitución, en un comodín al que los jueces apelan cuando el derecho de primer orden no les da la razón. Pero ojo que el día de mañana puede cambiar la ideología del juez y otro juez puede declarar inconstitucional, ¿no?, el reconocimiento del aborto. Entonces, el peligro del interpretativismo es, si el interpretativista dijera, yo no uso autoridad, así que síganme u obedézcanme si los convencí, bueno, primero que el interpretativista ya reconocería que su teoría es imposible de aplicar, pero al menos reconocería que no es una teoría del derecho. El problema es que el interpretativismo sigue usufructuando la autoridad que no puede explicar. Ese es, me parece, el peligro mayor. Excelente. Francisco Campos, adelante, por favor. Bueno, Francisco Campos. En primer lugar, saludar al profesor Rosler. Yo lo saludo desde la fría madrugada polaca. Hubo una parte en el libro que me pareció muy interesante, en la que usted habla, por ejemplo, de que por qué se tiene que leer algo a la mejor luz. A veces lo más honesto es precisamente leerlo a la peor luz. Me parece una posición muy honesta, porque creo que ningún tribunal usualmente suele decir estamos desobedeciendo el derecho. Suelen utilizar palabras como estamos integrando, estamos haciendo un desarrollo posterior de la ley, pero en realidad lo que están haciendo, como usted dice al final, es desobedeciéndolo. El juez tiene que aplicar el derecho, no valorarlo positivamente. Por supuesto, ocasionalmente, el juez deberá desobedecer el derecho por razones morales, pero no tiene sentido decir entonces que el juez está aplicando el derecho mediante una interpretación cuando en realidad lo está desobedeciendo. Más que una pregunta, es un comentario. Me parece una parte muy interesante. El caso de los tribunales constitucionales que mejor conozco, por cuestiones de estudio, es el tribunal alemán. Y ellos tienen, por ejemplo, una gran historia en esto de separarse del
digamos, del derecho positivo. Como usted menciona, un gran error que se comete es siempre ligar el positivismo con la época nacionalsocialista, cuando fue precisamente todo lo contrario. El positivismo para ellos más bien no era más que un estorbo para lo que efectivamente querían hacer. Pero esto no se acabó solo con el nacionalsocialismo. Alemania ha seguido sobre esa línea y uno de los grandes, de los principales juristas que lo ha denunciado en Alemania ha sido precisamente un profesor que usted también cita, Bernd Reuters. Era principalmente eso. Gracias. Muchas gracias. Es que es muy extraño. El interpretativismo, de ahí el nombre, gira alrededor de la interpretación, pero tal como le explican, en realidad ellos reconocen no es interpretación, es valoración. Ellos lo que están diciendo es, yo entiendo el derecho, pero lo voy a interpretar igual. Con lo cual lo que están diciendo es, yo comprendo la norma, por ejemplo, pero me parece mal. Estoy en desacuerdo, es inmoral, es atroz. En Argentina quedó muy claro, que de hecho es el origen del libro, un fallo de la Corte Suprema que aplicó garantías penales a un caso de lesa humanidad y hubo una gran discusión, como resultado de la cual el Congreso luego sanciona una ley penal retroactiva y luego la Corte Suprema se da vuelta y convalida la ley penal retroactiva. Y todo el mundo hablaba de interpretación, cuando nunca hubo un problema de interpretación. Quedaba muy claro cuál es el derecho vigente. Lo que pasaba es que nos resultaba atroz aplicarlo a un caso. Bueno, entonces habría que haber tomado la responsabilidad de decir, el derecho es claro, pero lo vamos a desobedecer. Esta gente no se merece. Claro, lo que pasa es que habría que decir que hay seres humanos que no se merecen garantías penales que figuran en no solo en el derecho nacional doméstico, sino que figuran en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Es como decir que hay seres humanos que no tienen derechos humanos. Se desvirtuó la idea de interpretación y cualquier cosa que haga un juez, si tiene un código cerca, se llama interpretación. Es como si yo ahora tuviera una partitura de una cumbia y yo tocara una sonata de Beethoven, o al revés, tengo una partitura de Beethoven y toco una cumbia. Eso no es una interpretación, es una obra nueva. Y se supone que los jueces, en tanto que tales, no es que son neolegisladores o paralegisladores o neoconstituyentes, son jueces. Hoy se discute en Argentina el rol de los jueces. ¿Qué debe ser un juez? ¿Un revolucionario? ¿Un moralista? Como el cuento de Alejandro Dolina, ¿no? El Colorado de Felipe, que no cobraba un penal a pesar de que el jugador tocara la pelota con las dos manos porque era una buena persona, o un juez. Y te dirán, bueno, un juez tiene que ser un juez. ¿Qué clase de discusión es esta? Entonces, esto se debe a esta rara idea de interpretación que se ha desbocado y se transforma en una palabra que podemos invocar para designar cualquier cosa que haga un juez. Que francamente estoy sorprendido. Y es cierto que en Alemania el Tribunal Constitucional cree estar escapando del positivismo nacionalsocialista cuando en realidad sigue con el mismo antipositivismo, lo que pasa es que está usando los valores correctos. Y eso también puede llegar a ser peligroso, porque puede haber gente que no comparte esos valores o que los interprete de otro modo. Hoy se discute, volviendo al aborto, si es o no un derecho humano. Yo la verdad confieso que estoy a favor del aborto. No tengo un argumento de knockout, pero no tiene sentido que yo diga que es un derecho humano, porque otros pueden decir que en realidad el feto tiene derechos humanos. La discusión sobre la dignidad de la persona, qué es una persona, dejarlo en manos de los jueces es evitar la discusión política fundamental, sobre todo para asegurarnos de que el día de mañana, cuando el derecho cambie como nos parece a nosotros, que después los jueces que no compartan nuestra ideología lo tengan que aplicar. Esa es una de las razones por las cuales la democracia es superior. Pero si hacemos trampa y le damos a los jueces la posibilidad precisamente de convertirse en legisladores, sin darles a los otros la misma oportunidad, es un comodín que solo podemos usar nosotros, estamos haciendo política. Y esto termina mal, lamentablemente. Porque en el fondo esto se debe a la crisis de la democracia. Los jueces tienen que tomar una decisión o tienen que ocupar el papel de los legisladores porque ya nadie confía
en el Poder Legislativo. En Argentina todas las marchas no van al Congreso, van directamente a tribunales, porque la gente cree que el Congreso no crea, las leyes del Congreso no tienen autoridad, creen que la ley ya no es la ley. Sí, el panorama no es muy alentador, lamentablemente. Bien, le doy la palabra a don Walter. No sé si Francisco querías Sí, luego, primero don Walter y luego vos. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Yo soy Walter Antillón de Costa Rica. Participé bastante en la discusión de la lectura del libro. La ley es la ley. Y yo no discrepo en muchas cosas. Soy positivista. Estoy completamente convencido de que el positivismo es la solución correcta, como apreciación del derecho. Sin embargo, en el camino de la lectura, algunas cosas me resultaron, pues, no tan conformes. Un tema en el que no estoy de acuerdo con el libro es el tema de la interpretación. Yo creo que la interpretación no puede ser creativa, o sea, no puede haber interpretación contra el derecho vigente. La interpretación tiene que ser interpretación del derecho. En lo que no estoy de acuerdo con el libro es en el tema de que a veces se interpreta y a veces no se interpreta. Yo pienso que siempre se interpreta. En eso estoy de acuerdo con Dworkin, aunque por razones muy distintas. Y creo que siempre se interpreta porque hay que distinguir, a pesar de toda una zona de, digamos así, de razones comunes que tiene la interpretación del derecho con la interpretación de una partitura o de la interpretación de una obra literaria. A pesar de eso, la interpretación del derecho para mí tiene un objetivo muy concreto, que es siempre a partir de un texto la identificación de la norma jurídica como una proposición lógica que tiene una forma, ¿verdad? Es decir, para mí el intérprete extrae del caos de las fuentes, de los textos, extrae la norma. Entonces, esa técnica de la extracción de la norma nunca es una técnica sencilla, simple, como para decir, no hay interpretación. Porque la extracción no es de, por ejemplo, el texto de un artículo. Un artículo es simplemente un núcleo a partir del cual uno empieza a reflexionar sobre la norma jurídica. Pero la norma jurídica se consigue únicamente con referencia a todo el sistema normativo, que es donde está el verdadero sentido, digamos así, el sentido global de lo que podemos llamar el derecho vigente de un país.
Entonces siempre la interpretación va a ser una interpretación compleja. Los ejemplos de la interpretación que podemos llamar simple, intuitiva, semántica de un pequeño texto, es solamente un punto de partida. Porque siempre el que interpreta tiene que enfrentarse al total del orden jurídico. Claro, en el orden jurídico, respecto de una norma precisa, digamos que buscamos cuál es el sentido que tiene el peculado, por ejemplo. Claro que hay un artículo que habla de eso, pero ese artículo está en relación con toda una red, un sistema que va de la Constitución a un montón de partes, incluso de pronto a una ley de aduanas, a una ley mercantil, qué sé yo. Y es en el conjunto de todas en donde uno extrae finalmente la norma. ¿Cuál es la norma? La norma es una proposición, uno construye esa proposición y al final dice, sí, esto es así. Bueno, hay un supuesto que se tiene que describir así, del cual deriva un efecto jurídico que se tiene que describir así, ¿verdad? Entonces es digamos así, una llegada, un punto final. Por esta razón, entonces, digamos, yo discrepo de ese punto. En otro punto, en donde no estoy muy claro, es en la utilización del término autoridad. Yo soy un aficionado, digamos, al derecho romano y a la historia, digamos, del ordenamiento romano. Y bueno, para mí los romanos daban una idea de la autoridad que era muy, muy clara. La autoridad era en realidad un atributo que provenía del autor. El autor era el que hacía las cosas y el que era, digamos así, hábil para hacerlas. Un autor era, por ejemplo, un jurisconsulto, que era capaz de dictaminar sobre una situación. Era la autoritas por excelencia, la autoritas del jurisconsulto, que sin embargo no tenía en sentido jurídico un ascendiente o digamos así, un efecto coercitivo. Su acatamiento por parte de los pretores, por parte de los jueces, de los abogados, era puramente de autoridad, o sea, era el hombre que sabía acerca del tema y entonces simplemente se le escuchaba con atención y se le acataba o no se le acataba, porque había también en Roma el principio del jus controversum, ¿no?, que es una de las cosas más hermosas del derecho romano y que es poco tratado, ¿verdad? Los romanos obtenían muchísimas de las grandes reglas de la controversia. Ellos tenían nociones en ese sentido muy poco dogmáticas, ¿verdad? La ambigüitas, por ejemplo, la ambigüedad, es una categoría, la ambigüedad, ¿verdad?, y el derecho controverso. Pues de todas esas cosas, a mí me parece que, me gustaría saber qué diferencia habría entre la noción suya de autoridad y la coercitividad o vinculatoriedad misma de un determinado precepto. Bueno, yo lo dejaría allí por ahora. Muchas gracias. Respecto a la idea de interpretación, yo no, si recuerdo bien, yo no digo que no hay que interpretar nunca, bueno, que en sentido estricto sí no hay que interpretar, porque distingo entre la comprensión y la interpretación, o que son, la discusión en todo caso es terminológica, dos momentos de actividad intelectual dirigida a recuperar el significado.
un momento que no exige gran actividad intelectual, actividad intelectualmente menor, y que es suficiente la existencia de una práctica social para entender lo que está pasando, por ejemplo, un saludo, y prefiero, a eso lo llamo comprensión o interpretación en sentido amplio, y después hablo de interpretación en sentido estricto, o interpretación 2, o como lo querramos llamar. Entonces, por supuesto que el derecho es una práctica social, es cultural, y por lo tanto, al tener que ver con el significado, requiere comprensión al menos. El derecho no es natural, no cae de los árboles, pero de la comprensión se encarga en general la práctica social. Para poder entendernos tiene que haber una práctica social, una convención dentro de la cual nos movemos. Ese es mi punto. Y todo lo que trato de decir es que dado que el interpretativismo sostiene que hay que interpretar siempre, 100% de los casos, incluyendo las leyes de tránsito, como dice Dworkin, lo que está diciendo es, se entiende el derecho, pero hay que interpretarlo igual, con lo cual tampoco habla él de interpretación, él habla de valoración. Estoy de acuerdo con usted que en muchos casos no es fácil identificar el derecho vigente porque puede haber muchas normas, normas que yo no conozco, normas perdidas. Yo me concentré en casos penales donde es más fácil tener cierta certeza de cuáles son las normas aplicables. Por ejemplo, en la aplicación del principio de la ley más benigna o de la irretroactividad de la ley penal. No es que hay normas por ahí dando vueltas que no hemos reconocido. Es claro lo que sucede, no podemos aplicar una ley posterior al hecho del proceso. Entonces yo prefiero ahí no hablar de interpretación, en todo caso hablar de conflicto de normas o de principios, pero no es un problema de interpretación. Y lo que ha sucedido es que a pesar de que nadie mencionaba conflictos, o los conflictos que se invocaban eran morales, está esta garantía, pero no se la quiero aplicar a esta persona, o está esta garantía y esta persona no lo merece, o sería irrazonable, o sería, en fin. Pero no es un problema de interpretación, es un problema de valoración. Con lo cual me parece que estamos de acuerdo, no hay un desacuerdo. Yo elegí casos fáciles, jurídicamente fáciles, que se vuelven difíciles por sus repercusiones, pero entonces cualquier caso se vuelve difícil. Si yo logro juntar gente suficiente, si tengo poder, si los medios me acompañan, si la gente está en la calle, eso es trampa. La dificultad del caso tiene que estar en el caso, no en su repercusión. Eso es lo que más me preocupa. Con lo cual me parece que, si lo entendí correctamente, estamos de acuerdo entonces sobre la interpretación. Yo no digo otra cosa. Sí distingo entre la comprensión y la interpretación en sentido estricto, o la interpretación 1 y la interpretación 2, o entre dos momentos de recuperación de significado. No sé si ustedes me creen que en Argentina discutíamos la retroactividad de la ley penal, que eso es otra historia, pero quizás a esta altura ya están acostumbrados que cualquier cosa puede pasar. Es decir, no lo inventé yo, lo que menciono en el libro sucedió y estoy más que dispuesto a enviarles la prueba testimonial, la evidencia que apoya lo que digo. Respecto a la autoridad en el derecho romano, claro, la idea de autoridad del derecho romano, como usted dice, es más personal. Es alguien que como autor aumenta algo que ya existía, porque tampoco creían en la creación. Hay siempre una tradición en la cual se apoya el autor y viene a agregarle algo que de otro modo no tenía, y ese agregado además aumentaba esa misma cosa. No es la idea moderna, que es la de Hobbes, la idea de que la autoridad es una razón de segundo orden que excluye la discusión sobre el contenido o el valor de aquello que está en cuestión. Que de hecho es la que usa Raz después, y el propio Hart cuenta que entendió mejor a Hobbes después de haber leído a Raz, aunque Finney por otro lado cuenta que Hart les daba a leer Hobbes, así que quizás hubo un círculo, una ida y vuelta entre Hobbes y Hart. Pero sí, estoy de acuerdo, no es la única manera de entender la autoridad, pero es la manera de entender la autoridad que aparece modernamente, porque ante el conflicto, ante la controversia, que no puede ser
englobada o incluida en un universal, en un principio que comportamos todos, necesitamos una institución que resuelva precisamente, inclusive cuáles son los ingredientes de la controversia, sobre qué se puede discutir, qué no se puede discutir. El derecho romano se las arreglaba porque tenía una tradición anterior tan rica dentro de la cual podía haber desacuerdos sin poner en tela de juicio el orden en cuestión. Pero modernamente no hay una tradición que nos permite ese lujo. Quizás sí en el common law, aunque Dworkin también tiene, yo no conozco tan a fondo el common law, pero hay gente que se dedica al common law y que cree que en realidad Dworkin tampoco lo refleja correctamente. Sí creo que en países como Argentina, que son países de origen que aplican un sistema continental o civil, no tiene sentido, que ese es otro punto. ¿Por qué una teoría como la de Dworkin, que él no pensó, creo, para países como Argentina, terminó siendo importada y aplicada en países como estos? Francamente, él mismo se debe haber sorprendido. Pero incluso, insisto, hay gente que se dedica al common law y que cree que Dworkin tampoco lo describe correctamente. Y agregaría que si bien mi discusión empezó con el derecho penal, me ha sucedido que me han invitado incluso, yo que no sé nada de derecho, me han invitado a jornadas de derecho procesal civil, porque cuando empecé a contar esta historia, se acercaban abogados de todas las disciplinas y me dicen, en realidad te quedaste corto, lo que está pasando es muchísimo peor, y no solo sucede en derecho penal, en estos casos que llega a la Corte Suprema, el interpretativismo se ha hecho carne en todas las ramas del derecho. Lo cual me sorprendió que yo, que me dediqué a la teoría del derecho porque no sé nada de derecho, esté discutiendo estas cosas, significa que en Argentina la situación es muy grave, tremendamente grave. El rey está desnudo y todo el mundo aplaude y dicen que bien te queda la ropa y sigamos. Es francamente preocupante. Sí, yo intuyo que la situación no es Argentina nada más, ¿verdad? Y Alejandro no me deja mentir, por suerte. Sí, pero bueno, en Costa Rica sucede también, aquí sucede también. No sé si hay algún otro comentario, yo te puedo hacer alguna consulta extra todavía. Frank, ¿querías participar nuevamente? Dos palabras nada más. Bueno, creo que no solamente en Argentina. En Costa Rica tenemos ese problema. En Alemania también existe. Y yo diría que más bien es un creacionismo disfrazado de interpretativismo. Absolutamente. Ahora, Absolutamente. don Andrés, ¿qué pasa con bueno, supongamos que hay cláusulas constitucionales que pueden interpretarse en el sentido que usted señala? O sea, en el sentido específico de interpretación, no comprensión ni interpretación. Pero sin embargo, uno podría pensar que hay cláusulas constitucionales que ni aún así pueden interpretarse, o sea, no pueden operarse como una mera, no puede operarse con ellas como un esfuerzo por intentar localizar un sentido semántico o semiótico que existía previamente, porque sencillamente son conceptos intrínsecamente polémicos. ¿Qué pasa con esos conceptos y esas cláusulas de ese tipo? ¿Qué tiene que hacer el juez positivista? Una opción puede ser la de Kelsen, que entiendo que decía que no tenía que aplicar eso sencillamente, no tenía que hacer alusión a nada de eso. Pero no sé qué piensa usted, cómo soluciona o cómo aborda el juez positivista estas cláusulas, puede aplicarlas en un sentido jurisdiccional. En todo caso, eso que vos mencionás sería un gran avance. Estamos hablando de interpretación cuando realmente hay que interpretar. No es que no estamos de acuerdo, no es que nos parece mal, no es que nos cae, hacemos lo imposible para no aplicar en el caso, sino que realmente no sabemos cuál es el derecho vigente. No solo porque no encontramos la norma, no es porque lo encontramos, la norma está, pero no se entiende.
Bueno, ahí hay que interpretar, y si es el propio el derecho el que invita o menciona principios, valores, es el derecho el que le abre la puerta a la teoría política o moral. Y ahí usaremos, yo no sé si diría que en esos casos el juez no debe meterse, porque de hecho en muchos casos, en muchas ocasiones, es el propio derecho el que invita al razonamiento moral, y cada vez más en el derecho moderno. Ahí el juez puede... va a ser muy difícil que el juez pueda separar su teoría política o sus propias convicciones de la decisión que va a tomar. Pero insisto que esto es un lujo, este no es el problema que tenemos. El problema es que en casos donde el derecho está claro, los jueces, dado que pueden interpretar incluso lo que entienden, se apartan del derecho. Yo confieso que mis intuiciones son, no sé llamarlas intencionalistas. Interpretar en primer lugar consiste en recuperar el significado de una acción, en cuyo caso el juez debería tener en cuenta la intención del legislador o el constituyente y recuperarla. Es cierto que en Estados Unidos esto es un problema. El intencionalismo se parece bastante al originalismo, salvo que el originalismo es como un intencionalismo de segundo orden, porque la intención es recuperar el significado público, no tanto la intención del actor. Y por lo tanto, dado que se parece tanto al originalismo, ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a recuperar el significado de algo, de una decisión tomada hace siglos? El problema que tenemos en Argentina es que la Constitución fue reformada por última vez en el año 94 y ya no se entiende. Es un auto que no tiene 20.000 kilómetros y ya no lo quieren usar más. Es un auto usado pero que está en buenas condiciones y se puede usar, y la idea, no tiene sentido reformar la Constitución en cada generación. Eso es como no tener una Constitución. Entonces, en Argentina no tenemos derecho romano, ni Antiguo Testamento, ni el derecho del siglo XVIII. Tenemos un derecho casi nuevo, con muy pocos kilómetros, pero que ya no queremos obedecer y encima ya lo queremos reformar. Con lo cual, yo mis intuiciones son intencionalistas, no sé si originalista es el término, porque creo que interpretar significa recuperar el significado de algo que ya sucedió, precisamente. Y que si es moralmente atroz, en fin, bueno, habrá que desobedecerlo, pero interpretar en gran medida es recuperar algo que sucedió en el pasado. Así que mis manos están atadas. Yo no tengo que exigirle al juez que haga eso. Y que si lo va a desobedecer, bueno, que por favor no lo llame interpretación. Bien, bien. Alejandro Robles, adelante, por favor. Yo nada más quería acotar que ese mismo creacionismo al que aluden en relación con los tribunales nacionales, que es una cuestión sobre la que me escucharon quejarme todo el año, también lo vemos ahora en los tribunales regionales y especialmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bien lo dijo la profesora Oronesu hace un par de semanas, pues a punta de creacionismo digamos, ha ido creando doctrinas para sustentar sus decisiones, y ha creado digamos así, una línea de decisión, como lo es el control de convencionalidad, que uno no la puede desprender digamos que no es fácilmente comprensible del contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y bueno, nada, con el inconveniente de que ya ahora no es unos jueces imponiéndole al Ejecutivo o al Legislativo unas líneas de acción o
la forma de estructurar unas determinadas políticas públicas, sino que ya ahora encontramos a una corte internacional, a una corte regional, diciéndole a los países a sus anchas cómo más o menos estructurar sus políticas públicas. Fue un inconveniente que lo señalaba el profesor Rosler ahora, que puede ser que uno en este momento esté más de acuerdo con esas líneas de decisión. Por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con el contenido de la OCE 2417, pero ¿y qué pasa si cambia esa integración en la Corte? Vamos a ver, ¿qué va a pasar cuando los conservadores o cuando los ultraconservadores, que digámoslo así, cada vez ganan más fuerza en América Latina, se enteren de que pueden reformular casi todas las líneas de decisión a lo largo de la América Latina, poniendo unos cuantos jueces en la corte interamericana? ¿Qué puede pasar en el momento en que ellos se enteren de eso? Creo que el resultado no puede ser para nada halagüeño, y además, digamos, los inconvenientes pueden ser además de largo plazo. Sí, es que incluso el interpretativismo supone que, asumamos que hubo un tribunal dicta una sentencia y cambia la manera de interpretar el derecho. Entonces, para asegurarnos de que esto quede protegido a su vez por el derecho, reformamos el derecho según esta última decisión. El problema es que según el interpretativismo, por más que reformemos el derecho, vamos a tener que interpretarlo igual. El derecho que acabamos de reformar, 0 kilómetros, joya, nunca taxi, como se dice acá cuando se vende un auto, por más nuevo que sea, va a haber que interpretarlo igual. Y va a venir otro con otra ideología, un juez cuya luz sea diferente a la luz que inspiró esta última reforma. El derecho, como no tiene autoridad y depende de la interpretación valorativa, es solo una indicación, es una ocasión para que cada juez busque la respuesta correcta. Con lo cual el interpretativismo evidentemente se cae por su propio peso, no puede mantenerse. En todo caso puede ser una teoría atractiva cuando tenemos un derecho muy viejo, que de hecho es lo que sucedió, es la teoría del derecho de los romanistas. Bueno, pero precisamente trataban con un derecho que tenía no sé cuántos siglos, miles de años literalmente. Ahora, llevar esa clase de teorías del derecho al derecho moderno, un derecho reciente, recién salido del horno, francamente es incomprensible. Mezclar los sistemas civiles con el interpretativismo. Francamente es incomprensible. Y no hay que olvidar nunca que el próximo capítulo en la novela puede ir para de esta novela en cadena, precisamente, puede ir para cualquier lado. Eso es lo más peligroso. Tener una teoría del derecho que en realidad camufla una ideología. Mejor decir que es una teoría política y punto. No es teoría del derecho. No es teoría del derecho como autoridad. Sí, don Walter, quería comentar algo más. Sí. Tiene abierto el micrófono, don Walter. Bien. Sí, estaba mirando. Sí, efectivamente, el tema es de lo más complejo que uno puede imaginar, y no se ve una solución completamente clara. Como en casi todas las cosas humanas, no hay un punto final, o sea, no se vislumbra un lugar donde podamos llegar y decir, muy bien, ya está, aquí ya estamos seguros. Precisamente porque el derecho es un diálogo permanente, ¿verdad? Entre un punto de referencia fijo y una situación cambiante. Y entonces, ¿cómo
cómo se concuerda entre las dos cosas. Yo fui juez, estuve en el Poder Judicial como 21 años. En diferentes niveles y en una ocasión tuve un caso que era un caso en donde había una gran injusticia legal, que era en relación con una situación con indígenas. Yo estaba de juez en el Pacífico Sur de Costa Rica, donde había población indígena dentro de mi jurisdicción. Y una norma penal chocaba fuertemente con costumbres de los indígenas. Entonces, en una ocasión, yo me di cuenta de que aplicar la norma penal significaba una gran injusticia, pero de acuerdo con el caso no había más remedio que aplicarla. Era el Código Penal vigente. Era el caso de unos indígenas, él, un joven que se había metido a la montaña a hacer agricultura. Ellos entran a la montaña, limpian y siembran, ¿no? Pero están muy solos allí. Es un periodo de 5 a 10 años de gran lucha y gran soledad, produciendo una unidad agrícola allí. Entonces, él se lleva a una muchacha que era una niña de 12 años, pero en la zona esas niñas de 12 años ya eran mujeres, por razones del clima y qué sé yo, había muchas razones por las cuales en realidad eran mujeres. Solo que el Código Penal, técnicamente, a los 12 años, él cometía violación. Entonces, era un violador, pero de hecho era su esposa, era su compañera, con la cual convivía, con la cual tuvo su familia, ¿verdad? Pero una persona lo denunció por violación y las autoridades de policía lo trajeron al tribunal mío. Y yo veía que aquello no podía ser, ¿verdad? Hablé con el presidente de la corte y el presidente de la corte me dijo: usted lo que tiene que hacer es casarlos a la fuerza, porque una vez contraído el matrimonio, el delito desaparece, ¿verdad? Bueno, yo no tuve que hacerlo, pero según parece eso fue lo que ocurrió al final. No tuve que hacerlo porque en ese momento había una vacante y me nombraron y me fui del lugar y no resolví el caso. Pero yo le decía al presidente: yo no tengo más remedio que renunciar. Yo no puedo aplicar el Código Penal. Y pienso que ese es el caso del juez positivista. El juez positivista tiene que verificar la injusticia del derecho positivo. Y entonces, una de dos: o lo aplica y se llena de ignominia, o se va, ¿verdad? Es una decisión humana, pero no hay otra salida, ¿verdad? Porque el derecho puede ser injusto, y es derecho, ¿verdad? Sí. Esa es la cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que reconocer, en todo caso, si no lo va a aplicar, bueno, precisamente, no lo está interpretando, lo va a desobedecer, sin duda. Perfecto, perfecto. Federico, querías participar. Adelante. Sí, tenía una nueva pregunta. ¿Es cierto que la teoría de Dworkin es muy popular? ¿O esta idea de que siempre hay que interpretar, entendiendo por interpretar valorar, y que esa interpretación tiene que ser conforme a ciertos principios morales, en el caso de Dworkin, los principios liberales? Ahora bien, hay una segunda teoría, al menos en la teoría constitucional, que le disputa a Dworkin, que básicamente parte del primer supuesto,
al menos en Argentina es muy popular. Me gustaría también saber si en Costa Rica, en Honduras, en Alemania creo que no, que básicamente dice siempre hay que interpretar el derecho, siempre hay que valorarlo, pero no hay que recurrir a los jueces ni a principios liberales, sino que lo que tenemos que hacer es armar una conversación. O tenemos que dialogar, una teoría se quiere con una variante democrática. Mi pregunta es, ¿esta segunda teoría, desde el punto de vista del positivismo normativo que usted describe, no padecería de los mismos problemas en relación con la autoridad que la de Dworkin? Sí. Puedo contestar. Sí, es que, por supuesto, si el derecho es diálogo, entonces el derecho no tiene autoridad. Las conversaciones no solo no tiene autoridad, el problema con el diálogo o la conversación es que además uno no tiene la menor idea dónde puede terminar. Lo que pasa es que en general hablamos de diálogo o conversación cuando ya sabemos dónde queremos que nos lleve el diálogo. Pero entonces no es un diálogo genuino o una conversación genuina o un desacuerdo genuino en todo caso. Otra vez es una manera de enmascarar la autoridad, porque si en ese diálogo gana la posición contraria, lo que suele pasar es que el deliberativista dice, no, en realidad te equivocás. Esto es un diálogo, pero la razón la tengo yo. Entonces no es un diálogo genuino o una deliberación. Por supuesto, si el derecho, de hecho el derecho lo prevé en los regímenes democráticos, tiene que haber un diálogo en el poder legislativo donde se juntan los representantes elegidos por el pueblo, bla, 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 y deliberan. Yo soy, como positivista que soy, digo, por supuesto, pero no es que sea diálogo, es la autoridad del derecho la que estipula que en democracia se tienen que reunir en tal lugar a conversar entre ellos, por así decirlo. Pero insistir con un diálogo extrajurídico, a pesar de que el derecho está claro y tiene autoridad, francamente, por supuesto que no, otra vez camufla la autoridad del derecho, esconde la autoridad del derecho. Porque, ojo, en un diálogo verdadero entre alguien que está a favor y en contra del aborto, ¿por qué promuevo el diálogo? Porque creo que en el diálogo van a opinar como yo. Y si en el diálogo resulta que no opinan como yo, ¿cómo resuelvo ese diálogo? La idea de diálogo en todo caso supone la unanimidad, supone otra vez que el derecho es el razonamiento moral y ofrece razones que nadie puede razonablemente negar. Bueno, eso no es derecho. Eso es moral o política. Y es una manera de incentivar el desacuerdo en lugar de resolverlo. Porque el diálogo también tiene que parar en cierto momento cuando la unanimidad se demora. Es un dworkinianismo, no sé cómo llamarlo. Sí, no liberal al menos, dworkinianismo no liberal. Y es raro porque se supone que el Dworkin es el antideliberativista porque quiere que los jueces reemplacen al diálogo. Y por alguna razón, cuando el deliberativismo se dio cuenta que los jueces dworkinianos dictaban las sentencias deliberativamente correctas, satisfacían ese índice epistémico, no sé cómo, bueno, dejaron de ser tan anti-dworkinianos. Pero por supuesto que son ambos antipositivistas y ninguno de los dos puede explicar la autoridad del derecho, a pesar de que la usufructúan. Bueno, si no hay alguna otra participación, y teniendo en cuenta que en Argentina son las 10:45, me da la impresión de que podríamos concluir la sesión agradeciéndole profundamente al profesor Rosler su presencia y su discusión, que me parece que fue provechosa, iluminadora y provocadora, ¿verdad? En fin, entonces con eso cerramos las sesiones de este año del Seminario de Teoría del Derecho y nos veremos en un tiempo, me parece, o eso espero. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos y todas y muchísimas gracias en especial al profesor Rosler, a quien le aplaudimos su participación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la paciencia y por el honor de invitarme al seminario. Muchísimas gracias. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Gracias.